Muy buenos días, aquí estamos para orar al Señor juntos en nuestra oración de la mañana. Damos gracias al Señor por este tiempo que tenemos de poder orar junto a nuestros hermanos. A medida que van pasando las horas del día, nada mejor que comenzar el día con oración. Vamos, amado hermano Rodrigo Gorjón, de Córdoba, para orar juntos al Señor. Darle gracias a este día, Rodri. Buen día. Buen día. Qué lindo verte, por lo menos por acá. Sí, qué lindo. Estar orando juntos, una bendición. Sí. Qué lindo verte ahí, sí. Igualmente, Rodri, gracias por unirte a esta oración junto a todos los hermanos y la casa del Señor, poder orar. Leía a la mañana Santiago, capítulo 5, donde el apóstol Santiago relaciona la oración con la aflicción. Dice, ¿está alguno afligido? Ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y sé que en muchos lugares hay gente que está afligida, está pensando ansiosamente en lo que va a venir, en lo que va a ocurrir. Entonces vamos a orar esta mañana junto a estas personas. Y leía un poquito más abajo como el apóstol Santiago dice, confiesen vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que seáis sanados. Y no está hablando de la sanidad física porque más arriba habló del enfermo, pero dice para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, nunca hay que menospreciar cuando un justo ora, porque la oración del justo, eficaz y poderosa, dice otra versión, puede mucho. Así que quiero orar esta mañana, quiero unirme junto con vos y orar, y después voy a dejar que el Señor lo que te guíe, poder compartir juntos. Padre, oramos esta mañana junto con mi hermano Rodrigo. Nos unimos, Señor, como un cuerpo para darte gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso que estamos viviendo, porque es un tiempo puntual. Y tu palabra dice que tú lo hiciste todo hermoso en su tiempo. No menospreciamos tu soberanía, no ignoramos tu poder, no menospreciamos tu voluntad, pero en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, este día, Señor, oramos en comunión, oramos en unidad, oramos en acuerdo, declarando y creyendo, Señor, que cada aflicción que sufren los justos será producto para que tengan más paciencia en la espera del día del Señor. Y el entendimiento de esta aflicción, Señor, de esta tribulación, será producto de paciencia, de prolongación a largo plazo. Padre, te pido que consueles y conforte los corazones de mis hermanos, Señor. Sé que muchos de ellos están pasando situaciones difíciles, situaciones quizás de duda, de temor. Te pido que consueles sus corazones para que tengan paz en todo, Señor, para que la ansiedad no gane terreno, para que puedan estar no en ansiosa inquietud, sino en la seguridad de que tú los guardas. Guardas el corazón, guardas la familia, guardas la vida, Señor. Guardas a mis hermanos, consuelas. Tú nos rodeas como con un escudo. Viene a nuestra mente y a nuestro corazón la oración de los salmistas, como ellos oraban y en medio de sus oraciones y cantos proféticos declaraban todas tus características, tus atributos, tus bondades, tu carácter. En esta hora, mientras oramos por la mañana con mis hermanos, Señor, se nos revela un carácter más profundo de tu persona, se nos alumbra un carácter más profundo de tu persona, Señor, se nos revela y se nos quita el velo sobre los atributos que tú tienes, lo que en otro tiempo no pudimos conocer por falta de tiempo, por cuestiones de agenda, porque no podíamos, Señor,
en esta plataforma que nos has puesto junto a nuestras familias, en estas plataformas que nos has dispensado. Este aislamiento lo transformaremos en un tiempo de crecimiento. Este aislamiento se transformará en un tiempo de crecimiento. Padre, me uno a la oración de tus santos para que en este día sean fortalecidos con poder, sean fortalecidos con poder en donde se encuentren, Señor, y tengan paz sobre todos sus asuntos, sabiendo que en este tiempo, más que ningún otro, veremos tu obrar milagroso, veremos tu provisión, veremos tus brazos de amor, Señor, veremos tu consuelo en medio de las familias, veremos tu protección en medio de mis hermanos que salen a trabajar, Señor, rodeados en medio de esta pandemia y hasta de esta psicosis que ocurre en la calle, en medio de lo que la gente, Señor, de lo que ocurre en medio de ellos, mis hermanos de la fuerza policial, mis hermanos de los ámbitos de salud, los médicos, los enfermeros, mis hermanos de los rubros alimenticios que están trabajando normalmente, ellos están rodeados como con un escudo, ellos están protegidos, Señor, en medio de todo, y serán luz en medio de la densa oscuridad. Señor, nos armamos con las armas de la luz, nos vestimos con las armas de la luz para no pelear una guerra con nuestras fuerzas, para no pelear una guerra, Señor, con nuestro instinto, sino tener la lucha, Señor, que determinó la cruz, someter todos los principados, clavar todas las actas que nos eran contrarias en contra nuestra. Y declaramos esta mañana, nuestra familia te pertenece. Nuestros hijos te pertenecen, nuestra vida te pertenece, Señor. No le tememos ni a la muerte, no le tememos ni a la vida, porque tú eres nuestra vida, tú fuiste nuestra muerte, que puede matarnos cuando ya hemos muerto en ti, Señor. Para nosotros el vivir eres tú en todo sentido. A través, Señor, de este medio, de esta grabación, yo toco el corazón de mis hermanos con un abrazo, con una oración. No impongo mis manos con ligereza, sino que impongo mis manos específicamente sobre sus vidas, trayendo, Señor, paz, trayendo calma en medio de toda tormenta de pensamientos, en medio de toda ansiosa inquietud, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sobre sus casas, sobre sus finanzas, sobre sus proyectos. Señor, así como Jesús dijo, no se pongan en ansiosa inquietud. ¿Qué vestirán? ¿Qué comerán? Miren las aves del cielo, observen la naturaleza. Miren las flores del campo, observen la vegetación. Mi Padre tiene control de todo. Y nosotros confiamos en ti. Confiamos que tú eres el pan que necesitamos. Confiamos que tú eres el vestido, Señor, que necesitamos. Confiamos que tú eres la provisión. Y transmito esta palabra a cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Estamos unidos, Señor, en un mismo espíritu, Señor, trascendiendo todas las fronteras y todas las distancias. Sí, Señor. Señor, en este tiempo donde podemos reconocer y experimentar que nuestra comunión no es el fruto de estar, Señor, hablando técnicamente lo mismo, Señor, sino el fruto de estar unidos en ti. Y estamos unidos, Señor, ahora con tantas personas en tantos lugares diferentes, reconociendo tu señorío, reconociendo tu gobierno y declarando tu palabra, Señor, declarando tu palabra, Señor, y nuestros ojos, Señor, se abren para ver, nuestros sentidos espirituales, Señor, son dimensionados para vivir en la realidad de la verdad, Señor. Declaramos, Señor, el fruto de la verdad en cada familia siendo cultivado, alimentando, Señor, a nuestra descendencia. Cada casa es sustentada por tu voz, Señor. Y en esta hora todo aquello que se levanta para querer, Señor, distraer y para generar afán y ansiedad, Señor, lo llevamos
lo llevamos, Señor, a tus pies, declarando Sí, el gobierno de tu voz en los corazones, en los pensamientos. Señor, declarando esa paz que es el fruto de mirarte, de oírte, Señor, de obedecerte, que no es la conquista de nuestra voluntad, no es la capacidad para calmarnos internamente, sino de estar fijos en ti, firmes en ti, ardiendo en ti, Señor. Sí, Señor. Padre, en esta mañana nos unimos, Señor, a todas las personas, a nuestros hermanos que están ahora conectados, declarando la vida y el poder de tu paz, Sí, Señor, en Señor. cada casa y en cada familia, aquellos que han estado luchando con sus pensamientos, Señor, oh Dios, declaramos paz en medio de la tormenta, hablamos palabras de vida, Señor, Sí, y cantamos Señor. alabanza Aleluya. en medio de toda circunstancia, declarando que tú eres el mismo. Señor, aquellos que nuestros padres en la fe te conocieron a través de tus obras, Señor, Sí, hoy Señor. también nosotros podemos disfrutar, conocer, aprender y descubrir la eternidad, la omnipotencia, tantos Señor. atributos, Señor, que para muchos de nosotros eran una descripción. Declaramos que en cada casa son alimentos, son vida, son sustento. Señor, nuestros ojos se abren para ver y para vivir. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana disfrutamos de tu gracia, disfrutamos de tu palabra, disfrutamos de tu voz. Y llevamos, Señor, todo nuestro ser a ti. Señor, tú eres la provisión de cada casa. Y declaramos, Señor, en cada hogar el contentamiento, Señor, oh Dios, de tu provisión. Tú eres el recurso y la riqueza de los santos, Sí, Señor. Señor. Oramos porque esta sabiduría, Señor, esta sabiduría eterna sea cultivada en el corazón de las familias que están ahora conectadas, de nuestros hermanos y de la iglesia en todas las naciones. Declaramos la abundancia que proviene, Señor, de oír tu voz y de ser fieles a ti, Señor, de no seguir la intuición de este mundo y la corriente de este sistema, sino de vivir en la sabiduría de tu palabra, de tu voz. Oramos en cada casa, habrá sabiduría, fuente de paz, fuente de luz, Señor, oh Dios, para impartir en los barrios, en las ciudades. Declaramos esta luz de justicia alumbrando en revelación y en entendimiento para proceder en los quehaceres de la vida, Señor, alumbrando a cada uno de aquellos que ahora han pensado que era el final, que hasta acá llegaban y han estado luchando con el cómo seguiremos. Pero, Señor, declaramos que esta fuente de vida y sabiduría, el Espíritu Santo, Señor, guiando cada casa, guiando a cada familia, a cada persona que está abierta y clamando a ti, Señor. Gracias te damos porque tú eres el recurso y la fuente, la vida y la protección de los santos de tu iglesia. Padre, cubrimos, Señor, a tus hijos en las naciones, donde quiera que se encuentren, Señor, como agentes de paz, Señor, como canales para la manifestación de tu naturaleza en todas las situaciones, aquellos que están en hospitales ahora, Señor, los que están en las calles, los policías, los bomberos, Señor, y tantas personas que están en comercio, Señor, que están escuchando, muchos de los que están ahora en esta oración se están preparando para abrir negocios, para ir a atender en medio de circunstancias, y declaramos en tus hijos, Señor, palabras de vida. Señor, en este tiempo donde no hay contacto social ni siquiera físico, pero tu palabra trasciende las barreras. Y cuando nuestros hermanos hablen en medio de estos contextos, declaramos la impartición de tu paz. Señor, como decía de Jesús, virtud salió de él, y declaramos en cada casa hay virtud que está saliendo. Este depósito de gloria, Señor, se está fluyendo en virtud en medio de flujos de sangre, en medio del fluir de la angustia, de la desesperación, del temor, de la necesidad. Hay provisión en tu casa y hay recurso, hay alimento para las naciones. Padre, oramos por nuestros hermanos los comerciantes, por aquellos que están en diferentes situaciones, que han pensado que no tenían para dar, pero este es el tiempo y esta es la hora. Y la sabiduría no proviene de los bosquejos ni de las notas, sino de fluir en tu voz. Y declaramos el gobierno de tu voz en cada corazón,
Querido hermana y hermana que estás escuchando ahí, declarar en este día, declarar la palabra. Señor. Sé que el Señor te va a dar la sabiduría para fluir. Padre, oramos y bendecimos, respaldamos a cada uno de tus hijos en todas las situaciones donde están puestos, luz, sabiduría, paz y vida fluyendo, Señor, en Cristo Jesús. Sí, En Señor. Cristo Jesús, Sí, en Señor. Cristo Jesús. El temor se va, Señor, y esta confianza que no nace del coraje, Señor, que no nace de la valentía de la carne, Señor, sino de la dependencia de ti, Señor. Sí, Señor. Padre, gracias. Tu luz disipa todo temor. Sí, Señor. Tu amor echa fuera el temor. La vida ha vencido la muerte. Padre, Sí, en el Señor. nombre de Cristo Jesús declaramos la victoria de Cristo. Esta victoria que vence, Señor, en este mundo, la fe, Señor, que tú has engendrado en la vida de los santos. Padre, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Levantamos las manos de aquellos que han estado debilitados, luchando en medio de la duda, mirándose a un espejo, Señor, y declaramos que los ojos de los santos se fijan en ti, Señor, y en medio de toda esta temporada, Señor, en las casas de los justos no hay árboles otoñales, sino Señor. árboles plantados junto a corrientes de ríos que dan fruto a su tiempo y su hoja no cae, y lo que hacen Señor. prospera, porque tú eres la causa de los santos, la perseverancia de los justos, Señor, eres tú, Señor. Sí, Te honramos y te bendecimos y declaramos tu victoria, declaramos tu vida, Señor. Sí, Señor. Padre, bendecimos las iglesias en tantos lugares, Señor, bendecimos las familias, Sí, los Señor. pastores, bendecimos, Sí, Señor, Señor. las casas de los santos, las casas de los Sí, justos, Señor. Señor, y unidos declaramos tu victoria Aleluya. en Cristo Jesús, en Aleluya. Cristo Jesús, amén, Jesús, amén. amén, amén, Amén. Gracias, Señor. amén. Amén. Gloria a Dios. Uf, Gloria a Dios. gloria a Amén. Dios. Amén. Qué bueno. Amén. Wow. Gracias, Amén. Rodri, por esta palabra en Ah. oración. Gracias. Qué lindo estar acá, qué lindo estar acá disfrutando de lo que el Señor nos está mostrando en este tiempo, ¿no? Y ser parte de estas cosas. No, gracias por hacernos parte, Marcelo, y bueno, a todos los que están ahora ahí participando de este tiempo. Un placer poder estar acá juntos, compartiendo, disfrutando y aprendiendo de la gracia y de todo lo que el Señor preparó para estos días. Amén. Amén. Rodri, te honramos en el Señor, respeto mucho tu vida. Compartirnos una palabra de lo que el Señor te esté mostrando. Sé que esto va a fortalecer a muchas personas y bueno, en lo que a veces comparo mucho el impacto que tienen las redes, como cuando uno tira una piedra y el agua se expande y la onda llega lejos. Sabemos que las palabras viajan, estos aparatitos acortan distancia, y más en este tiempo de aislamiento. Así que lo que el Señor te haya dado, quiero recibirlo, queremos recibirlo. Amén. Bueno, gracias. Estamos acá, mira, justo que decías esta palabra aislamiento, algo que estamos trabajando acá en la casa y es como un lema para todos nosotros, es aislados pero no separados. Y una de las primeras cosas que esto nos ha llevado a pensar, a vivir y a dimensionar, es que la comunión no es el fruto de la sociabilización. Lo sabíamos porque lo hemos dicho, lo hemos hablado en tantas reuniones, pero siempre lo hemos vivido de una manera, estando codo a codo con alguien, estando en los abrazos, en los besos y terminando, y siempre el efecto social, digamos que de alguna manera delimitaba las experiencias de la comunión. Pero este es un tiempo donde el Espíritu Santo nos permite vivir esta comunión que es más allá de estar geográficamente en el mismo lugar y escuchando a la misma persona y sintiendo, percibiendo con los 5 sentidos la misma circunstancia. Es esta comunión que viene del Espíritu, esto que el Señor ha garantizado en la cruz y que no proviene del vínculo entre uno con el otro, sino de estar conectados en la misma fuente, en la misma obra y en la misma persona que es Cristo. Y creo que esto es una de las primeras cosas que el Espíritu Santo nos permite, no solo mostrarlo,
comprenderlo en una dimensión mucho más real y mucho más escritural, sino también disfrutarlo, ¿no? Disfrutar de esta comunión, y que aunque si bien nos extrañamos y vivimos estas cosas, una de las primeras experiencias que todas las familias van teniendo, todos los santos, es esto, de disfrutar la comunión con el Espíritu Santo en casa y a su vez con la iglesia, en una dimensión donde no está incluido lo social, pero sí la vida del Espíritu, y cómo la palabra de Dios va trabajando en nuestros corazones y el Espíritu Santo guiándonos, despertándonos. Así que quería recordarle eso a todos los que estamos acá, que no estamos unidos solo porque nuestro vínculo se genera a través de una onda de satelital, no sé cómo es que viaja, o algo de internet, pero sí, es el Espíritu Santo el que nos ha unido y que nos permite disfrutar de esta comunión, ¿no? De estar juntos en el Señor y de crecer y de alimentarnos en esta Yo veo que este aislamiento nos proporcionó la plataforma para desarrollar muchas cosas que veníamos hablando. Como decías vos, la comunión no lo determina la sociabilización, pero mientras estábamos codo a codo, era más sencillo decirlo, bueno, nos encontrábamos, pero ahora con esta plataforma, por eso yo le llamo el Cesarea de Filipo, porque Cesarea de Filipo, cuando Jesús lleva a los discípulos a Cesarea de Filipo, era un lugar incómodo, era tierra gentil, no era un lugar cómodo para un judío, pero fue ahí donde Cristo se reveló, donde Pedro lo vio y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y donde salió a flote también las opiniones de los discípulos acerca de lo que la gente decía. Entonces yo veo que esta plataforma es como un Cesarea de Filipo, donde va a emanar de nosotros lo que realmente estamos practicando, y no hay que tener temor, hay que aprender a pedir perdón, levantarnos rápido y poner en marcha la palabra. A ver, que eso que estás mencionando, de no tener temor de vivir, porque creo que todos nos vamos encontrando que estábamos tan llenos de, a ver cómo lo podemos decir, con tantos andamios a nuestro alrededor en la construcción, que de repente nos quedamos sin todos esos apoyos que teníamos, ¿no? Sí. Es muy fácil deslizarse en vivir una vida espiritual que está tan llena, está casi diríamos, sin quererlo, pero garantizada por las actividades, por la predicación de la palabra, los maestros, todo el ministerio, toda la infraestructura que semana tras semana hay una producción de cosas tremendas, y que sin querer o queriendo, muchas veces una persona delega su vida espiritual en manos de eso, que no tiene ese fin, pero que a veces ha ido sucediendo. Y encontrarnos de repente donde todo nos es quitado, donde nos encontramos cara a cara con el Señor, y también con esta pobreza de que no tiene el fin de la condenación y de la confrontación para llevarnos a una depresión. Uy, mira lo que hay. Sino ponernos de cara a la riqueza y a la abundancia de pan que hay en el Señor. Pero es necesario estos momentos, estos aislamientos, darnos cuenta qué es lo que hay en casa, qué es lo que cultivamos en nuestra casa, porque lo que Dios nos ha dado no es un templo. Lo que Dios nos ha dado no es una organización, lo que el Señor nos ha permitido crear y vivir como iglesia no es un auditorio donde nos reunimos semanas y programas para la predicación del Evangelio, sino que esta comunión, esta vida que tanto cantamos y decimos, está creciendo en nuestras casas. Y creo que no hay que tener temor de eso, de vivir con nuestras dinámicas, ¿no? Con todo lo que produce esto, que fue totalmente impensable para todos los pronosticadores, nadie la vio venir, pero solo el Espíritu Santo lo tenía para ponernos a cada uno en casa. Lo que decía que estos días, cuando el Señor tuvo que sacar a Israel de Egipto para introducirlo, primero para liberarlo y después para introducirlo en la tierra, en la vida de Cristo, lo primero que hizo fue volverlos a las casas, ¿no? Le permitió, comenzó todo este proceso de juicio con un Israel en las casas. Ellos lo vivieron desde su casa.
anteriormente lo vivían desde los campos, desde la construcción, desde todo eso, ¿no? Con muy poco tiempo en casa. Pero cuando inician los procesos, cuando Moisés se levanta, cuando comienzan a ejercitar la palabra, Israel se cierra en su casa y lo ve desde la ventana, por decirlo de alguna manera, ve cómo las obras del Señor a los que estaban en Egipto los llevó a la expresión de su naturaleza, pero esa misma expresión de la naturaleza de Dios, que para Egipto tenía un lado de oscuridad, para las casas en Israel, para los hebreos tenía luz. Tal cual. Ellos salieron de este tiempo fortalecidos como familia, en una dinámica de familia que no tenían, donde recuperaron nuevamente el sacerdocio, donde los líderes dejaron de ser solo cabezas de familia en representación política para los ancianos de Israel, y cada casa volvió a generar la dinámica del sacerdocio, y termina esto con la última cena en la noche de Egipto, comiendo el cordero. Entonces, pero todo eso comienza con que la familia tiene que estar aislada y en casa, viviendo las dinámicas que el Espíritu Santo iba haciendo en ese momento y en esa coyuntura, que tenía que ver con un propósito eterno, bueno, con todo lo que ya hemos sabido. Pero estos días me tenían muy fuerte eso, de que esto comienza de alguna manera llevando a Israel, a los hebreos nuevamente a sus casas, a vivir la presencia de Dios desde la casa y a ver todo lo que el Señor está haciendo desde su casa. Y yo no digo que sea igual, pero creo que eso sí es parte de algo donde muchos de nosotros hemos hablado de tantas cosas, de altares, de palabras, y nos hemos llenado de palabras, y es la hora de vivirla. Y bueno, y nos encontramos que hemos generado muchísimos materiales, pero a la hora de vivirlos, bueno, tenemos estas experiencias que lejos de ser condenatorias, que lejos de ser con el propósito de humillar y decir, mira, no, tienen el propósito de activar estas dinámicas espirituales que en cada casa, con nuestros hijos, con lo que hay en casa, con el aceite y con la harina que hay en casa, Dios está haciendo cosas increíbles y hermosas, ¿no? Y nosotros muchas veces, hay muchas personas que nos están tal vez escuchando ahora y con los que estamos orando, donde hemos pensado, bueno, yo en mi casa no tengo nada, mi casa es muy sencilla, mi casa es muy rudimentaria, mis hijos no son de revelación, nosotros no es que tenemos la palabra no sé qué y a duras penas oramos. Hay aceite y hay harina, y con eso el Señor tiene todo lo suficiente para que en nuestra casa haya la abundancia del reino. Amén. Así que quiero animar en eso a cada familia. Si estamos comiendo el cordero y estamos ahí, estamos viviendo estas dinámicas del reino, hay aceite, hay harina, el Señor trabaja con esto a puerta cerrada, y hay lo que tiene que haber, hay lo que tiene que haber, y el Señor puede y está haciendo con esto cosas hermosas. Amén. Yo lo que quería compartir en esta mañana formalmente era ¡Wow! Era hacer algo que en lo personal he estado trabajando en esto casi desde el inicio de los primeros días de esta proyección que surgió, y acerca de que entiendo que el Señor nos está volviendo a la palabra, tanto a la palabra en lo que espiritualmente significa la persona de Cristo, como a la palabra, a la escritura, ¿no? A las escrituras. Y entendiendo esto, yo podía ver y escuchar a tantos hermanos que están tocando el papel, ¿no? que están surcando las escrituras, y eso es algo que para mí es hermoso, porque los hermanos nos van contando de cosas que las han oído y que las han buscado siempre porque alguien los ha guiado, pero de repente estar en casa, escuchar al Señor, que el espíritu, la mente y el cuerpo comienzan a trabajar, y las escrituras, las Biblias se comienzan a mover y a descubrir la palabra en las escrituras, y a conectarlo con el entendimiento espiritual, eso es algo maravilloso. Sí. Y estos días, cuando comenzó todo
tenía el Salmo 91, que es tan súper citado en este momento, ¿no? Y hay algo que dice el Salmo 91, el versículo 3, dice que porque la verdad es escudo y adarga. Eso tiene que ver tanto con protección como fundamento. Y aquellos que están en Cristo, la verdad no es un antídoto, pero sí es esta protección que nos da la verdad y este fundamento, esta raíz de por donde somos nutridos, ¿no? Y la verdad se convierte en realidad en la medida que la vamos poniendo en práctica. Y esto es algo que los salmistas lo sabían muy bien y lo manejaban intencionalmente, sabiendo que la verdad no la podemos vivir en términos espirituales como asumiendo que va a suceder, sino que nuestra vida debe ser intencional en la práctica por medio de la fe, ¿no? Sí. Pero que hay momentos donde naturalmente somos conducidos, nuestro espíritu gusta, tiene placer, camina, se dispone, y hay otros momentos donde somos intencionales en dirigir nuestra vida en función de la palabra. Creo que Asaf, en ese sentido, es una de las personas que más expresa esos dilemas, los deja ver en sus oraciones, sí. Es muy transparente en eso, y no tiene problema en pasar por ahí, pero esa no es su conclusión final. Los 12 salmos de Asaf son muy transparentes, yo le digo, casi como ningún otro expresa sus dudas, sus temores, que está mirando cómo prosperan los malos, las cosas que le pasan a la gente, y al final dice, entonces nosotros, ¿no? Bueno, el 72, 73, todos estos salmos son tremendos. Pero él lo que dice es que finalmente me doy cuenta que esto es un problema que yo estoy teniendo por causa de lo que estoy meditando y lo que estoy considerando con mis ojos, y él entonces toma una decisión, volver a meditar en el Señor, volver a meditar en la palabra, en la verdad, y entonces es cuando él puede ver, es cuando la visión y el propósito de Dios se le hace más claro, y experimenta el gozo de la verdad y la realidad de la verdad. Entonces, con todo esto, como trasfondo de la verdad, de la realidad, algo que estábamos trabajando es en Romanos 8, a ver si lo tengo anotado acá, sí. Romanos 8, donde 8:5 dice, los espirituales fijan la mente. Y esa palabra estos días me había saltado muy, muy fuerte, porque para muchos, tal vez con tantas historias que hemos escuchado, y testimonios, y personas que aparecen en las plataformas y que escuchamos a través de internet, a veces nos da la sensación que la vida espiritual es como que te viene así, ¡fuf! Que ese bautismo es algo que te controla, y donde, bueno, yo no tengo, simplemente surge, viene, ¿no? Y algo que la palabra es muy clara, y la experiencia de todos los santos, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene que ver con que las personas que estaban llenas del Espíritu Santo no eran personas autómatas, controladas, como que en ese sentido, lo digo, lo demoníaco siempre genera control. Lo espiritual de parte de Dios genera autocontrol, nos enseña, no es una violación de derechos, sino que el Espíritu Santo nos llena para aprender a guiar nuestra vida. Y este es uno de esos casos donde dice la palabra, fijan la mente. El espiritual fija su mente, ordena, digamos, direcciona sus pensamientos. No es que no tiene otros, pero los direcciona. No es que no le pasan cosas, pero se enfoca. Y esta palabra venía a colación de lo que le dice el Señor a Josué, en el capítulo 1, 6 al 9, donde 4 veces le dice, esfuérzate y sé valiente. Y esto me había pegado de lo personal muy fuerte, porque siempre asociamos, o yo lo tenía asociado a esto de esforzate y sé valiente, porque mira que dale, ponete las pilas, José, ponete las pilas. Y algo que si lo vemos ahí en Josué capítulo 1,
vamos a ver que el Señor nunca le dice a Josué, esforzate y sé valiente al considerar los desafíos que tenés. Esforzate y sé valiente porque mirá que la que te toca, sino la que te espera. La que te espera, sí, Sí. los desafíos, ¿no? Nosotros asumimos esto de ser esforzado y valiente cuando tenemos un gran desafío, cuando algo que nos provoca temor, y si bien todo eso estaba presente, pero el Señor nunca le llamó la atención a mirá el desafío que tenés, mirá lo que vas a hacer, mirá que te va a pasar esto, sino le dice, enfócate en meditar las escrituras, la palabra que yo te doy. Y en esto meditarás. No tenés que estar meditando en cómo vas a hacer el desafío, cómo vas a superar esta situación. No tenés que meditar en si sos capaz, si no sos capaz, si sos idóneo para la tarea. No tenés que estar meditando qué grande que son los gigantes, si el pueblo te hace caso, si sos bueno, sos mal líder. Todas estas cosas en donde naturalmente nuestra mente va a parar. Josué lo sabía muy bien con el resto de sus compañeros cuando tuvieron que hacer la exploración, pero el Señor les vuelve a indicar esto, tu punto focal, donde tenés que fijar tu mirada es en mí. En ese momento las escrituras, la incipiente revelación escritural era el tipo de lo que Cristo es para nosotros. Entonces, pero él tenía que estar aferrado y direccionando su vida meditando. Y esta palabra meditar, la escuchaba y es una palabra que junto con fijar la mente en el Nuevo Testamento es muy rica y sumamente descriptiva, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta palabra fijar la mente en el Nuevo Testamento aparece cuando en Marcos 8:33, yo lo tengo anotado acá, cuando el Señor le dice a Pedro, tú no miras, ahí en Cesarea de Filipo, vos no estás mirando, Pedro, vos no estás pensando las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ese no estás pensando es fijar la mente, es la misma palabra. En Colosenses 3:2, cuando dice concentren su atención en las cosas de arriba, es la misma palabra, fijan la mente. Filipenses 2:2 dice sintiendo lo mismo, completen mi gozo sintiendo lo mismo, es la misma palabra, fijando la mente. En 2:5 también dice la actitud de ustedes debe ser, bueno, es la misma palabra de fijar la mente, que describe todo esto, ¿no? Bueno, Filipenses en 3:15 y 3:19 dice, todos tenemos que tener este modo de pensar, y finalmente ahí en el 19 Pablo menciona acerca de los falsos profetas, los falsos maestros, dice, solo piensan en lo terrenal. Así que fijar la mente implica no solo una actitud mental, sino una conexión espiritual, emocional con la verdad y una acción deliberada en estar enfocado en eso. Y esto, la palabra en Josué es Agag, con H, Agag, y tiene que ver con una oración que es la que, si has visto, yo nunca estuve ahí, pero sí los he visto en fotos y en videos, cuando las personas están en el muro de los lamentos, que están orando así, y se les escucha, dicen las personas que han estado, se les escucha un murmullo. Este es un tipo de oración que surge de esta palabra hebrea, Agag, que tiene que ver con una recitación de la palabra, a forma de murmullo, suavemente, pero estar declarando la palabra, confesándola y moviéndose. Estar en esa dinámica, donde uno está enfocado en la verdad. Sí. Y yo creo que también este es un tiempo donde el Espíritu Santo nos ha llevado a todos nosotros a estar enfocados en la verdad, en una dinámica que no tiene que ver con que yo necesito sacar algo de la verdad para enseñarle a otro, donde no tiene que ver con preparar un material, donde no tiene que ver con algo que tengo que ir a hacer, sino como es la vida espiritual, estar enfocados en la verdad. Y lo que el Señor le dice a Josué en este caso es, y entonces harás prosperar tu camino. Sé que todos nosotros
que por ahí tenemos cierta edad, como de hemos memoria, escuchado estos sí. pasajes. Sí. Sí. Esto, yo me acuerdo de ser chiquito y cantarlo, mira que te mando que te Sí. fuerce, ¿no? Sí, sí. Y después se Y lo era así recita, como hermano, esforzate, Sí, hermano, sí, sé valiente, sí. sí. Y esto, y el Señor le dice, y harás prosperar. Y esto fue también algo tremendo, porque la prosperidad, esta abundancia que produce el Señor, que no tiene que ver con la abundancia del mundo, que es tener mucho, tener un montón, que me sobre. No, la abundancia del Señor nunca se mide, y lo podemos ver en toda la palabra, que no tiene que ver con la cantidad, ¿no? Sino con la provisión, el propósito, tener lo suficiente para hacer aquello que fuimos llamados a hacer. Sí. Y esta prosperidad no es el producto de lo circunstancial. Esta prosperidad que los santos cultivan y que lo hemos visto, ¿no?, en las escrituras, y lo confirma la experiencia de tantos de nuestros hermanos a lo largo de los siglos, de la iglesia del Señor a lo largo del tiempo, en lugares tan hostiles, en situaciones tan complicadas, que ha sido que ellos han prosperado por aquello que están cultivando en su corazón, por el cultivo de la verdad, y estar focalizados, no como un control mental, ¿no?, sino que simplemente han fijado sus emociones y sus pensamientos en la verdad. Y esto que dice el Señor, y entonces harás prosperar tu camino. Para muchos, la prosperidad solo es un asunto en el lugar donde vivo, por eso piensan que si viven en Estados Unidos o en Europa van a prosperar y la familia va a crecer. Y hay algo tan poderoso que es la verdad que meditamos se convierte en la realidad que vivimos. Sí. La verdad con la que trabajamos y que cultivamos se convierte en la realidad con la que después edificamos y en la que nos movemos. Y querido hermano y querida amiga, y esto lo digo para mí, esto no tiene que ver con grados, con niveles, es dónde estamos enfocados. Y entonces, le dice el Señor, harás prosperar tu camino. Es una responsabilidad de Josué, ¿no? Es un trabajo espiritual, una dinámica espiritual más que una disciplina, una dinámica espiritual en donde nuestra vida no está activada por el desafío, sino activada por la consideración de la verdad. Sí. Para todos nosotros es muy fácil sacar coraje ante un desafío. De hecho, ¿qué le sucede al mundo en estos momentos? Y todos están sacando, como dicen en los medios, lo mejor, ¿no? Sí. La gente se inspira en ser bueno, y también el otro. Lo mejor y lo peor van juntos ahí. Pero estos desafíos, estas coyunturas que a las personas los inspiran o no, no es a lo que el Espíritu Santo se está refiriendo. Es muy fácil activar algo bueno, ser bueno en un cuadro de tragedia y en dar algo. Pero lo que el Señor se está refiriendo es la causa que hace prosperar internamente nuestra vida y que se convierte en la realidad de lo que vivimos. Sí. Y tal vez eso no tiene que ver con cuánto en este momento tengamos guardado en la alacena, si ya tenemos resuelto lo que va a pasar en los próximos 15 días o en cómo será dentro de 15 días todo eso. No, nadie lo tiene resuelto. Todos estamos atravesados por la misma circunstancia. Esto toca a todo el mundo, aún al más previsor. Pero la diferencia es el cultivo de lo que estamos haciendo. Termino con el último pasaje que fue estos días leyendo Hebreos 13, y con esto de la palabra, de meditar, de estar enfocados, veía esta dinámica en el autor de Hebreos, que si no es Pablo le pega cerca, pero bueno, por ahí anda. Pero alguno del equipo, alguno fue, sí. En un momento él le está hablando. Hebreos 13 es el cierre de esta carta increíble y hermosa, ¿no? Yo recuerdo en lo personal de ser adolescente y por fin entender la obra de la cruz por leer Hebreos, porque a mí nunca me cerraban un montón de cosas. ¿Y por qué tuvo que morir? ¿Y por qué la sangre? ¿Y por qué, no? Y leer Hebreos para mí conectó todo, es como que lo entendí. Y cuando termina Hebreos, él empieza a dar ciertas tips, ¿no? Y uno de ellos es acerca del contentamiento. Una iglesia que precisamente los hebreos
estaban luchando en su fe por causa de las circunstancias y que habían sufrido el despojo de los bienes, habían tenido que salir, que emigrar muchos de ellos y estaban en una situación humanamente desventajosa. Y los hebreos siempre fueron, los israelitas eran un pueblo que tenía recursos y muchos al conocer a Cristo y al confesar al Señor perdieron esa ventaja social y habían perdido ese beneficio cultural que les daba su identidad y sus negocios y sus quehaceres. Y se encuentran ante esta nueva situación y que los hace repensar muchas cosas. Y el apóstol los alienta solo con la verdad, sin ninguna vana promesa. Y termina esto diciéndoles acerca de estar contentos. Y él dice, lo voy a leer. Por favor. Hablando acerca de esto, y quería terminar con esto, dice, Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bien, 2, 3 cositas acerca de esto. Miren esta dinámica, hermanos. Quien está escribiendo esto está ante una situación y está nutriendo su vida y alentando a los hermanos con la verdad. Primero, conoce las Escrituras, las conoce muy bien. Cita este pasaje que es de Deuteronomio 31, ¿sí? Y le dice, y es una palabra que era para Israel, cuando tenían que entrar, el Señor los está alentando en Deuteronomio, les está diciendo, Moisés les está diciendo, inspirado por el Señor, les está diciendo, el Señor va a estar con ustedes, van a conquistar la plenitud, y eso sabemos que tiene que ver con Cristo en nuestro caso, pero Él puede tomar esta palabra primero porque la conoce, ¿no? Y que creo que esto es el primer punto para este tiempo en nuestra vida, conocer la Escritura y entender el espíritu con que nos fue dado. Sí. Porque los autores en la vida del Nuevo Pacto nunca se cita la Escritura para fundamentar un punto, sino para conectarlo con el espíritu de esa verdad. Porque para alguien en la vida de Cristo, el Antiguo Testamento no es la historia, o sea, la historia de Israel y todo lo que sucede, como lo dice el apóstol Pablo, tenía un carácter profético de expresar la verdad a través de tipos, de sombras y todo esto. Así que digamos que la verdad de la sustancia del nuevo pacto, del antiguo pacto, no está ahí en el Antiguo Testamento, sino está en esta experiencia de vida. Por lo tanto, esto le da legalidad y autoridad a las personas que conocen a Cristo de moverse en las Escrituras, entendiendo el espíritu de la palabra. Sí. No para utilizar cualquier frase, sino para poder conectarla con la intención del corazón de Dios. Y me encantó esto y lo tomé para mi vida y he animado a algunos que lo hagan. Dice, por cuanto Dios dijo, nosotros podemos decir confiadamente tal cosa. Entonces yo quiero animarles a todos que terminemos en este tiempo haciendo este ejercicio. ¿Qué ha dicho el Señor y qué puedo decir? Conociendo el espíritu de la palabra, ¿qué puedo decir? ¿Qué puede confesar mi boca? Pablo en 2 Corintios 4 dice, creí, por lo tanto, hablé, confesé, me moví en una dirección. La fe nunca es estática, no es asumir un credo, sino que es una confianza y con todo lo que además se ha explicado acerca de la fe, pero la fe es una vida que nos mueve, es algo totalmente vivo y dinámico. En la vida de Cristo nos conduce a acciones proféticas, llámela como las tengan que llamar. Entonces, querido hermano, amigo, donde sea que estés, hacer este ejercicio como dice. Primero, él conocía la palabra y el espíritu de la palabra. Entonces, lo que estás meditando en este tiempo, tomalo en el espíritu con autoridad para que puedas también confesarlo en tu casa. Sí. Y como dice aquí, porque el Señor ha dicho, lo que yo voy a decir ahora no está respaldado en mi ingenio, no está respaldado en mi habilidad, sino en lo que el Señor dijo. Y esta palabra me da la autoridad y la legalidad de poder decir, me encanta, en la NBI dice, no, acá también, podemos decir confiadamente. Qué hermoso, qué hermoso.
Y saber que, querido hermano, amigo, que estás ahí en tu casa, papá, mamá, adolescente, joven, lo que sea, la palabra del Señor nos conduce a esto confiadamente. Esta palabra no es casual en hebreo, porque unos capítulos más adelante dice el Señor que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Esta confianza que nos da la obra de Cristo, de poder hablar, de poder declarar y vivir en esta, primero, es confiadamente de poder decirlo. No siempre podemos hablar confiadamente. Si ustedes me preguntan a mí si yo pudiera decir confiadamente el Martín Fierro, la verdad que no tengo ni idea. Sé solo 2 estrofas del Martín Fierro. Pero esta la Escritura y el Espíritu Santo nos permite hablar confiadamente la Escritura con la intención y con el espíritu con que nos fue dado. Y segundo, vivirlo confiadamente, expresar esta confianza. El Señor está con nosotros, Él nos ayudará, estamos contentos, estamos provistos. ¿Pero qué va a hacer mañana? No sé, pero no es una tranquilidad del ignorante, del temerario, de aquel que no le importa nada. No, nos pasan cosas, nos duelen situaciones, pero saber que nuestra confianza no proviene de la garantía de nuestro brazo, de cómo blandimos las armas, de cuán potentes somos, sino de que, volviendo al Salmo 91:3, Él es nuestro escudo, nuestra protección, Él es nuestra fortaleza. La fortaleza es donde estamos anclados, y el ancla, las raíces, toda la descripción bíblica de lo que tiene que ver con fundamento y raíz es algo vivo, es de donde proviene la vida de los santos, ¿no? Por eso es que el Salmo 1 termina siendo la imagen bíblica que el Señor nos da para que describe esta realidad de estar meditando. El hombre que medita, que se deleita, que fija su mente, vive una vida como un árbol junto al río. Ayer estaba viendo, y lo mencioné en la oración, que la única descripción, o las únicas descripciones de árbol otoñal están en el libro de Judas, y son la referencia a personas impías, ¿no? Como las nubes sin agua. La verdad, como las nubes sin agua. Pero la descripción bíblica y escritural de los justos es como un árbol plantado junto a corriente, que a su tiempo da su fruto, pero siempre está bebiendo de la fuente. La descripción para tu vida, y sé que a veces hemos abrazado estas ideas, bueno, esta temporada, estoy en un desierto, ¿no? Que ha sido para... Yo mismo lo he dicho, pero cuando nos metemos en la realidad de la vida del Nuevo Testamento, uno dice, wow, qué increíble. Romanos 8 termina diciendo, nada nos puede separar, ahora estamos aislados, pero no estamos separados, hermano, ni la muerte, ni la vida. Nosotros no pasamos por desierto, o sea, hay veces que hay algo que te amarga, que tenés lucha, sí, pero la verdad es que nosotros estamos bebiendo de una fuente, y nosotros no somos árboles otoñales, nubes sin agua, sino que estamos prosperando conforme a la verdad que estamos meditando. El Espíritu Santo nos va guiando, aprendemos, comprendemos, entendemos, y nuestra vida crece, florece, fructifica. No es fantástico, no es mágico, es espiritual. Y sé que muchas familias acá lo están viviendo, muchos hermanos lo están viviendo, y en nuestra casa lo vamos viviendo de una manera simple. De una manera simple me refiero, no atado con alambre, pero que no es, no tenemos nada, y creo que en todas nuestras casas sabemos que no tenemos nada de todos los apoyos que teníamos. El hermano que nos motiva, el ambiente perfumado, el templo adornado, todo no hay nada, de eso no hay nada, eso no quedó nada. Pero está la vida. Está lo esencial, está en tu casa, está en la mía, tenemos a Cristo, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, y por eso quería terminar con esta palabra, animándolos a todos los que estamos escuchando, por cuanto el Señor dijo, podemos decir confiadamente, con todo lo que eso implica,
¿Qué podrías Amén. decir desde tu casa en esta mañana, querido hermano, amiga, donde sea? Acá veo algunos que están mandando Sí. saludos de distintas naciones y bueno, estamos en diferentes realidades, pero en diferentes circunstancias, pero en la misma realidad que es Cristo y no es el coronavirus nuestra realidad. Exacto. Y aunque implique tantas cosas diferentes, nosotros estamos en Cristo y podemos decir confiadamente. Confiadamente. Amén. Quiero animarte Sí. a todos los que están ahí que vayas a la palabra, que surques la palabra rumiar y escudriñar, que es la que usa Jesús, tiene que ver con rebuscar, con indagar, con inquirir. Y precisamente esto fue lo que el apóstol Pedro después cuenta, ¿no? Dice, ellos inquirieron y pudieron entender. Hay una relación tan directa. No es que esto no sustituye la fe. No podemos inquirir sin fe. De hecho, alguien sin fe ni inquiere. Así que el inquirir está conectado con la fe. Pero esto activa entendimiento, desarrolla la intención del Espíritu en nuestro ser y nos permite vivirlo, ¿no? Como esos profetas santos, dice, llegaron al entendimiento y al conocimiento por lo que indagaron, porque se sumergieron rebuscando, no para querer encontrar algo raro, sino para querer poder ver lo que el Señor les estaba mostrando. Tal cual. Y este es un tiempo así también en familia, queridos amigos, hermanos, donde podemos compartir estos momentos, pero también donde en nuestra casa cultivamos el fruto de la verdad, la realidad de Cristo, por el Espíritu Santo. Así que, queridos amigos, es un placer estar acá y los animo también a todos donde estamos, ¿no? Que por cuanto el Señor ha dicho, podemos decir confiadamente, y bueno, donde sea que estés, te animo en el espíritu a que vayas a la palabra a inquirir y a que puedas declarar confiadamente lo que el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón, con la legalidad, con la autoridad y con el poder del Espíritu Santo para movernos, ¿no? Amén. Gracias, Rodri. Eso es todo lo que tenemos. Gracias. Ahora estamos llegando casi a la hora y no me da ganas de terminar, pero gracias porque esta palabra nos alimenta y que podamos meditarlo por lo bajo, como hablabas de la meditación, susurrándolo, como quien ora esa palabra, susurrándolo constantemente esta verdad, para que sea la realidad que vivimos a diario. Gracias, Rodri. Realmente escucharte y todos los hermanos de la congregación y los hermanos de las naciones que se unen, somos muy edificados en el Señor. Gracias por esta meditación matutina y que no sea la última, que podamos conectarnos para fortalecernos unos a otros. Amén. Bueno, gracias, Señor. Muchas gracias por permitirnos estar acá. Oremos. No, por favor, oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta riqueza que proviene de tu plenitud y esta virtud, Señor, que sale de nosotros porque sale de ti, para nuestros hermanos, para nosotros mismos como tus siervos, como tus hijos, Señor. Nos fortalecemos en tu palabra, nos fortalecemos en tu verdad y te damos gracias por estos tiempos de oración, donde oramos tu palabra, donde oramos enfocadamente, donde no oramos enfocándonos en la necesidad, sino en la verdad. Gracias, Señor. Bendecimos la vida de Rodrigo, su familia, la casa espiritual allí en Córdoba. Señor, bendecimos las familias que se unen a esta oración y aún los muchos o los pocos que verán esta grabación sean benditos en ti por causa de la palabra de verdad que meditamos, que susurramos, que confesamos continuamente y nos gobierna, Señor. Esta verdad que nos gobierna. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Mis saludos para tu familia, Rodri, y para toda la familia de la ULA. Gracias, serán dados. Saludos ahí a toda tu familia, a todos los hermanos ahí. Nos estamos comunicando. Gracias. Chao, para chao. el Señor, chao. Paz.